Bueno, hola, este encuentro es muy anhelado y lo disfruto mucho porque tenemos unas invitadas muy especiales, pues que hemos vivido y hemos acompañado y compartido un camino muy bonito. Entonces, Catalina Rendón y Catalina Jaramillo son las invitadas para este episodio de Conectar Historias. ¿Cuál es el objetivo? Escucharlas, acercarnos a su biografía, a su propósito y a ese proyecto Felicidad que es hoy su marca y que a través de ella pues llegan a muchísimos rincones. Entonces, conocerlas en detalle, acercarnos a su historia nos va a permitir también extraer aprendizajes que iluminen nuestro camino propio, que finalmente todos tenemos la labor de construir. Entonces, bueno, bienvenidas, un gusto saludarlas, qué rico que hayan aceptado esta invitación. La idea es que este live se comparta en nuestro canal de YouTube, que puedan acceder a él en cualquier momento y pues que puedan extraer de él lo que les sirva e ilumine su vida. Entonces, bueno, no sé, a ver a quién saludo primero. Catalina Jaramillo. Hola, Hola, ¿cómo estás? Vane, hola, no, súper bien. Mil gracias por tenernos en cuenta pues para este proyecto que estás haciendo y qué rico que nuestra vida y nuestro proyecto te interesen. Pues y nosotros felices de estar contigo, además que te queremos con todo el corazón, entonces felices de poder compartir. Ay, qué linda, yo también las quiero mucho y sobre todo me inspira mucho como verlas construir lo que hoy ya también se expande a través de lo que han logrado a través de su cuenta. Bueno, Cata Rendón, hola. Tan linda. Hola, Vane, ¿cómo estás? Gracias por invitarnos. Estoy muy Sabes que te quiero contenta. mucho y me encanta aquí poderte compartir lo que sea importante que las otras personas escuchen. Eh, Bueno, qué rico. Empieza entonces a preguntarnos. Bueno, no, la idea inicial es como empezar por la biografía. ¿Qué es importante en una biografía? Entender que somos la construcción de muchas experiencias. Y a veces cuando vemos a otra persona lograr sus sueños o estar trabajando por ellos, sentimos que ese otro tiene algo especial, que nosotros no tenemos o que nos falta conseguir y por eso no hemos logrado nuestros objetivos. La idea de este espacio es que veamos que somos todos personas como iguales, que tenemos muchas vivencias y experiencias y en ellas rescatar esas grandes decisiones que nos llevan a materializar nuestros sueños. Entonces, no sé cuál se anima como a iniciar. Empecemos con Cata Jaramillo, que nos cuente un poquito la biografía, Cata, un poquito de tu biografía. ¿Quién eres? ¿Cómo es tu historia? Bueno, les voy a hacer como un breve resumen. Lo que dice Van es cierto, cuando uno llega a un momento uno cree que todo llegó por arte de magia o que tiene un don especial para llegar allá. En este momento pues hago parte de mi proyecto Felicidad con Catarrentón, que es un proyecto que tiene diferentes herramientas para crear procesos espirituales. Es lo que me encanta, lo que me apasiona, lo que amo y aparte de eso pues también hago asesorías personalizadas pues en procesos espirituales, pero llegar ahí no fue una cosa gratis, o sea, llegar ahí fue todo un proceso, pues estudié en un colegio completamente católico, digamos que con una estructura muy fuerte que no era fácil ni abierta a ciertas cosas, después estudié ingeniería, algo que digamos que me costó asimilar porque no me sentía como ingeniera, simplemente fue como, tengo facilidad para las matemáticas, estudié ingeniería, o sea, fue una decisión así como de simple, era como si no supiera qué hacer, pero sabía que podía hacer otra cosa. Y también venía como de una estructura de la universidad muy programada para trabajar en una empresa, para hacer una carrera laboral, para tener, digamos, un buen desempeño. Entonces, digamos que venía con una estructura muy fuerte y con el tiempo todo se fue modificando. Fui, digamos que logrando hacer los cambios que quería hasta llegar a donde estoy hoy. Pero digamos que no fue un proceso fácil porque era aceptar que eso que tenías aprendido no coincidía con lo que yo quería dentro de mi ser. Entonces, digamos que fue el equilibrio, porque paralelo a todo eso académico estaba el hecho de siempre haber tenido percepciones, de estar conectada con la energía, de sentir cosas, de ver cosas, pero eso era algo como que yo decía, no es parte de mi vida y ya. Nunca pensé que eso podía llegar a ser, digamos, como el eje que es ahora y cómo a través de eso podía ayudar a otros. Entonces, era como si fueran dos vías paralelas. Una, la completamente laboral,
Y la otra, la espiritual, también con una época de bloqueo consciente en la que dije, ay, no quiero ver y no quiero saber porque no sé qué hacer con esto. Entonces eran como dos vías paralelas y obviamente una siempre con insatisfacción y la otra como con la duda de para qué sirve. Entonces ahora se conectaron las dos cosas, se fueron conectando, digamos que de forma sincrónica y ya entendí que lo laboral no era como lo que me apasionaba y que lo espiritual era lo que me conectaba con mi esencia y me permitía conectarme con otros. Entonces fui creando un camino, ya después no volví a trabajar más en empresas porque yo trabajaba pues en empresas y simplemente me dediqué al tema espiritual, con confianza, con tranquilidad, algunas veces con sustico, pero finalmente como que también sané el hecho de que no tenía que ser ingeniera, que no tenía que vivir de una forma, que no tenía una estructura, dejé de etiquetarme, yo soy tal cosa, y me etiqueté ya lo que yo quería, que es como yo soy una persona que ayuda a los otros a encontrar o a, digamos que a desarrollar su proceso espiritual. Y esa es mi historia muy breve desde que empecé hasta el momento de hoy. No, Cata, muy chévere. Y bueno, yo voy a conectar ahí con Cata Rendón un poquito, porque sé que en el propósito ya se unen un poco las historias de las dos. Entonces, de pronto, Cata Rendón, cuéntanos, bueno, tu biografía. ¿Qué es el resumen de esa historia que has vivido? Bueno, digamos que estudié en un colegio normal, así no tan estricto como el de Cata Jaramillo. Eh, digamos que siempre me gustaban las cosas mm, extrañas, pero para la sociedad o para lo normal, yo seguía estando en ese mundo normal, pero siempre era buscando cosas diferentes, tanto que yo siempre todos los días vivía en una casa que tenía un patio súper grande, todo bonito, y yo por la tarde siempre me iba a ver las estrellas, me iba a hablar con Dios, me encantaba sentir que había alguien más allá mirando, porque yo siempre sentía que había algo más allá. Cuando iba a empezar a estudiar la carrera, yo quería estudiar o psicología o ingeniería ambiental. Pero en mi casa me decían que pues cómo iba a estudiar esas dos carreras, que ni se me ocurriera. Entonces, pasé a ingeniería de producción, entonces de una vez me metí, pero nunca fui feliz estudiando la carrera. Tanto que a mediados de la carrera yo me quería pasar, en ese momento estudiaba con Cata, Cata se pasó para otra ingeniería diferente, a mí no me dejaron pasarme, me dijeron, no, sigue hasta el final, que más fácil, cuando termines esta carrera puedes empezar otra, o te haces una especialización, pero termina esto, no dejes las cosas empezadas. Entonces yo como con el dolor en el alma, seguí. Y ni siquiera con el dolor, porque también siempre todo lo disfrutaba, yo lo asumía, pues si en este momento me toca, pues sigamos, saquémosle el lado bueno a lo que en este momento estoy viviendo. Mientras trabajaba, yo siempre siempre sentí una necesidad de vivir algo diferente. Entonces yo tenía mi vida profesional, mi vida laboral, pero siempre me metía a todos los cursos habidos y por haber, porque me encantaba sentir el equilibrio. Si yo no hubiera hecho eso, me hubiera enloquecido, porque sentía la necesidad como de sacar ese algo por dentro, y eran cursos de todo, que a mí a veces me molestan diciendo como, ¿Cata en qué curso? Sí, el curso del SENA, el curso de Confama, y en todas partes me metí un curso aprendiendo, y dentro de ese muchos cursos también empecé a hacer muchos cursos espirituales para empezarme como a entender, a hacer mi propio proceso espiritual. Eh, para, para empezar a calmar esa insatisfacción que yo sentía toda la vida, porque yo siempre me sentía insatisfecha. Y yo siempre miraba para arriba en las empresas que trabajara, como tiene que haber algo más allá. Es imposible que Dios nos haya hecho para trabajar de esta forma, es imposible. Y hasta le decía a amigos, me quiero encontrar al man que se inventó el trabajo, que estaba pensando de la vida, ¿qué es esto? Pero ya entendí que era porque yo no era feliz de la forma como trabajaba. Ya lo que hago me gusta tanto que ya estoy súper reconciliada con el trabajo, con el sistema, con absolutamente todo de lo que antes para mí era un problema. Llega un momento donde pasa algo en mi vida, tuve una enfermedad grave, digamos que o sea, yo siempre sentía ese llamado, pero digamos que eso fue como lo último que me terminó sacudiendo. Cuando terminé pues cuando ya podía salir, porque tuve que vivir un tiempo de estar encerrada, hice un curso para aprender a hablar con los ángeles y me di cuenta que siempre había hablado con los ángeles, sino que uno piensa que eso es para personas súper especiales que están levitando. Y me di cuenta que era una comunicación muy bonita que yo tenía, algo que siempre me había dado calma, pero que cuando me la explicaron cómo era, dije, siempre ha pasado, y la empecé a fortalecer y la empecé a desarrollar más. En ese momento volví a trabajar
después de eso volví a empezar a trabajar, pero llega un día en el que digo, ya siento que es el momento de salirme de este mundo que no es el mundo en el que yo quiero estar y estar en un mundo en el que me lleve a sentirme mucho más feliz con todo. Y ahí empiezo a dar las citas personalizadas. Y en todo ese tiempo, mientras que eso ya fue hace 10 años, Kate y yo empezamos a hacer un grupo de estudio, que de hecho me encantan los grupos de estudio. Entonces nos reuníamos cada 8 días a conversar, a hablar de temas nuevos, o a contarnos qué nos había pasado en la cita, o a contar qué proceso nos estaban trabajando Los Ángeles. Y ya llega un momento donde las dos decimos, como tenemos que expandir esto. O sea, este conocimiento, esta experiencia y este amor que sentimos por las personas, lo tenemos que abrir más, o sea, agrandémoslo. Y ahí es donde nace mi proyecto Felicidad, que en este momento nos encanta. O sea, las dos somos súper emocionadas como, y hagamos esto otro, y somos todo el tiempo con un montón de ideas que a veces decimos, nos tenemos que estirar el tiempo todo lo que se pueda para poder alcanzar a hacer todo lo que queremos. Esa es Bueno, no, muy la chévere. Yo tengo varias preguntas porque mi historia es muy similar en varios aspectos y creo que me inspira mucho investigar si para todos los seres humanos o en general en los seres humanos se despiertan sensaciones de búsqueda de propósito. Entonces yo les quiero preguntar, ¿ustedes detectan hoy en esa historia que sentían un llamado, lo que la gente le llama así, pues el llamado? O que hay algo más, como cuenta Cata Rendón, sentía que hay algo más allá de lo que estoy viviendo. ¿Cómo fue ese sentir? ¿Cómo lo pueden recordar? Pues mira, lo que pasa es que es como ese momento en el que vos ya sentís que has recibido mucho, que ya vivís una vida diferente y que el propósito es entregar eso mismo que has recibido porque sabes que hay otras personas que también lo necesitan. Entonces, eso es como cuando ya tenés el corazón tan lleno de amor y de paz que como que esa necesidad de compartirlo y de expandirlo se hace inmediata. Entonces, el propósito siempre fue como, bueno, ya recibimos nosotros y ahora cómo van a recibir los otros. Claro, lo hacíamos a través de citas personalizadas, pero es que eso, digamos, es muy pequeño y es muy concreto, pero hay muchísimas personas que necesitan ver, como decir, la misma luz que nosotros vemos. Hay muchísimas personas que necesitan sentir en el corazón ese amor que nosotros sentimos. Entonces, el propósito siempre fue como, tenemos que compartir. O sea, es que eso que nosotros recibimos también tenemos que agradecer compartiéndolo. Entonces era el propósito, como seguir expandiendo eso que hemos visualizado y por eso empezamos un día como en esos grupos de estudio que Cata dice como, ¿y qué vamos a hacer? ¿Y qué vamos a hacer? Pero esto hay que llevarlo a más personas, pero no solamente como, vengan, es que hablamos con los ángeles, vengan una cita, sino como, venga, tenga como herramientas, tenga soluciones, conozca la espiritualidad, conozca de usted mismo. Entonces, siempre éramos como, ¿y qué vamos a hacer? ¿Y qué vamos a hacer? Y ahí es cuando ya nos conectamos como con la idea de decir, sí, lo queremos hacer. Y efectivamente, cuando el propósito ya es claro, todo en el entorno gira para que ese propósito se pueda desarrollar. Y ahí fue cuando un día, como que ya Cata y yo hablamos y dije, Cata, mira, imagínate lo que tengo en la mente, es este proyecto, se llama así y se trata de esto, se trata de compartir, se trata de entregar, se trata de dar lo que somos nosotros, se trata de guiar a la gente, pero también de darle contenido, es un proyecto de compartir. Nació en un día, pero en realidad venía de muchísimo tiempo, no es pues como que yo me lo imaginé en un día, sí, digamos que yo lo visualicé y se lo compartí a Cata, pero las dos llevábamos mucho tiempo con ese propósito de compartir y ese es nuestro propósito, compartir y agradecer. Bueno, ahí yo quiero recopilar un poquito porque la idea de este espacio también es hilar como esas experiencias y tejer también un aprendizaje. Entonces yo puedo identificar que ustedes tuvieron que enfrentar el sistema, enfrentar puede ser como pararse frente a él y decir, bueno, realmente lo que está contándome el sistema no encaja con lo que yo deseo. Entonces ahí también es importante decir que no necesariamente como nos dicen que tenemos que vivir, pues ahí encontramos nuestra realización. Segundo, también identifico cómo particularmente en las dos decidieron tener su profesión principal, en mi caso fue un poco más conflictivo, porque yo también sentía que tenía que hacer miles de cursos y en mi casa era enfóquese, enfóquese, pero yo necesitaba eso que ahora entiendo, Cata dice, el equilibrio exacto, porque si no me enloquecía, pero la verdad es que quizás para muchos que nos puedan escuchar pueden sentir, mira, yo me he dedicado muchos años a tal tarea o tal
profesión, pero de hobby, lo llaman hobby o mi extracurricular, es algo que amo y se me pasa el tiempo haciendo, entonces yo también veo ahí un mensaje muy importante de, bueno, ¿cuál es ese momento? Porque cuando tomas esa decisión para ti mismo de decir, bueno, ya no es un hobby, realmente eso extracurricular que hago me alegra tanto la vida, me llena tanto de qué, Catarrendón, de qué llena eso otro, que Es te que hace mira, decidir, dejo esa versión y me enfoco completamente en construir esta mira, nueva versión. cuando hablas y preguntas por el propósito, yo me acuerdo muy chiquita que yo decía que yo quería ser sabia, como esos sabios por allá que simplemente le dicen a las personas, todo va a estar bien, y las personas salen iluminadas flotando. Eso era lo que yo quería. Y por eso buscaba psicología, porque era lo que dentro de la sociedad estaba mucho más, como, mucho más accesible. Relacionado. Uh-huh. Y cuando empiezo a sentirme, como siempre, insatisfecha con todo lo que hacía, ya tengo que hacer algo diferente. Digamos que mientras trabajaba, sí hubo un momento en el que, y era el último trabajo, a mí me encantó. El primero y el último fueron como los que yo decía, qué rico es estos trabajos. Pero llega un momento donde entré como mucho en conflicto conmigo. Digo, si yo no estoy contenta, y además después de mi enfermedad, lo que yo dije, siempre tengo que ser feliz. O sea, entonces ahí dije, no estoy contenta en este momento, mañana me puedo morir y me voy a morir aburrida, no tiene cuándo. Entonces, y yo tenía como propósito siempre decir, miro para atrás y digo, mi vida es una nota. O sea, que yo mire y diga, me encanta todo lo que vivo. Que yo hoy por la noche me acueste y diga, me encanta este día. O sea, ese siempre era como algo que yo tenía muy adentro y que quedó mucho más firme después de la enfermedad. Entonces ese día dije, como yo no estoy contenta, en este momento empieza a crecer, porque cuando uno se va conectando mucho más con ese propósito, yo al principio, mientras trabajaba, hacía cartas escritas de Los Ángeles. Entonces las personas me decían, Cata, por favor, me haces una carta, y yo no conocía, y me pagaban, y yo les mandaba una carta escrita que me dictaban. Entonces, ya cada vez tenía muchas más personas, tanto que ya estaba quedando mal, porque yo decía, ay no, el domingo que yo me lo quiero dormir todo, o quiero salir todo, voy a estar trabajando, entonces hasta estaba quedando ya mal con el listado largo que tenía de las cartas. Entonces dije un día, no estoy contenta, entré en conflicto, voy a seguir no estando contenta. O sea, ¿qué más tiene que pasarme en la vida para darme cuenta que tengo que moverme a donde yo quiero estar? Entonces dije, me voy a lanzar. No soy nadie en este mundo espiritual, digámosle, no soy nadie, porque yo sentía que siempre tenía una etiqueta que decía ingeniera. Entonces, ¿quién le iba a creer a una ingeniera hablando de ángeles o hablando de temas espirituales? Pero dije, me voy a lanzar. O sea, si me va bien, maravilloso. Y si no, pues vuelvo y busco trabajo. Nada que hacer. Entonces, y en ese momento tenía 35 años, entonces yo decía, me lanzo como sea. Y ahí el universo, cuando uno se empieza a conectar, empieza a mover como todas las fichas, porque yo de hecho, ni Cata ni yo somos de las que hacíamos publicidad. O sea, yo nunca, la gente me decía, ¿tenés una tarjeta? Y yo no voy a anotar mi teléfono. Y dame tu Facebook para mirar qué información pones. Y yo no, verás fotos mías. A mí no se me ocurría nunca hacer publicidad, pero siempre llegaban muchas personas porque lo hacía con tanto amor que esa era el voz a voz. O sea, siempre me llegaban personas diferentes, pero porque otra persona lo dice. Y ahí es cuando yo digo, el propósito, uno se conecta con el propósito y el universo empieza a moverse, a girar alrededor para que todo salga. Y ahí empieza entonces también mi proyecto Felicidad, donde decimos, listo, ya hemos dado pasos, abrámonos a pasos más grandes. Entonces, abrámonos a ese camino donde nos conectemos dos personas que estamos súper sincronizadas, que la verdad siempre nos hemos entendido mucho trabajando juntas para poder dar mucho más a más personas y llegar a muchas más personas, y que cada persona pueda vivir su proceso espiritual basado en experiencias, que las dos hemos pasado por muchas cosas, pero también por conocimiento, porque todo lo que nosotros publicamos en mi proyecto Felicidad son cosas que los ángeles nos han dicho, son cosas que nos han repetido y son cosas que hemos visto mucho en las citas en las que hemos estado. Entonces siempre tratamos de poner, mira, esto no lo dicen mucho, mira, eso me lo han dicho mucho, empecemos a poner. Entonces digamos que ahí es como todo el propósito se empieza a mover para poder entregar eso que dice Cata, que es entregar como una espiritualidad de una forma muy amorosa, pero también agradeciéndole como a Dios y al universo eso que nos dio. Me gusta mucho lo que me cuentas porque mencionas algo que me resonó mucho y es, entonces demos pasos más grandes. A veces yo me encuentro en este acompañamiento a proyectos con sentido y razón de ser
que a veces creemos que vivir algo no necesariamente es una empresa. Entonces me dicen, no, yo no tengo una empresa, yo tengo como un proyecto, una marca, eso no lo veas como una empresa. Y este espacio se llama Biografía, Propósito y Empresa porque inicia con Luz Eliana, donde partimos como de esa pregunta, ¿cuándo es empresa? ¿Cuándo es proyecto? Y en el aprendizaje que he tenido en Cuba, todo tiene que dar pasos cada vez más grandes. Si yo no doy esos primeros pasos, ¿cómo voy a convertirme en esa empresa u organización mucho más sólida y pues, que se puede expandir? Entonces me gusta que puedas decir, estaba lista para dar pasos más grandes y en el camino el mundo, el universo, lo cotidiano me fue mostrando cómo juntar esas piezas y encontrar eso que viene después. Esta mañana que hacía una asesoría, decía que sigue, Vanessa, entonces, ¿qué sigue después de esto? Muchas veces esta pregunta va como para las dos. Siempre creemos que tenemos que tener un plan de acción, una estrategia muy definida. ¿Qué viene después en mi futuro? Hoy las dos, en la realidad que tienen de mi proyecto Felicidad, ¿cómo ven esas estrategias, planes de acción? ¿Qué pasa en ese proceso? Ahí Cata se nos fue, Cata Rendón, tú puedes arrancar. Bueno, digamos que sí tenemos una visión, pero las dos siempre hemos sido muy tranquilas a dejar que las cosas vayan sucediendo como tienen que suceder. O sea, el proyectarnos no nos genera ansiedad. Entonces siempre decimos, sí, crezcamos, hagamos ya cursos, hagamos talleres, pero como vemos, es lo que tú dices, vemos una empresa grande. Nos vemos dando conferencias grandes. Nos vemos con muchas personas que estén llenándose con la luz que nosotros les podamos aportar. Nos vemos como con una empresa tan grande que tengamos personas que estén trabajando con nosotros, pero personas que estén trabajando en su proceso espiritual y que sean felices cada día de su vida con todo lo que están haciendo. Entonces digamos que esa es como la visión que siempre tenemos en grande, pero las dos somos súper tranquilas y sabemos que vivimos el día a día como vaya estando. Obviamente trabajando, no es como que nos lleguen las cosas, no, ya tenemos muy claro que siempre hay que trabajar y hay que impulsarnos a hacer esas cosas diferentes para que cada vez todo se vaya moviendo de la forma como nosotros queremos. Sí, lo que dice Cata es cierto, pero con algo súper importante, y es que lo que hemos aprendido en este proceso es que la base es el sentir. Todos los días te tenés que levantar y sentir lo que haces. Lo tenés que sentir en el corazón, lo tenés que sentir en tu vida, lo tenés que sentir en el alma, lo tenés que sentir en los otros. Entonces, antes de ponerte como de ir a trabajar y a enloquecerte, lo tenés que sentir. Y es sentirlo como te proyectas, o sea, sentirlo grande, sentir que se expande, sentir que llena tu corazón y que llena el corazón de otros. Entonces, lo primero antes de cualquier trabajo que hacemos es sentir que este es un proyecto grande, que nos llega a nosotros y que llega a muchísimas otras personas. Yo me siento muy afortunada porque viví, pues de alguna forma, una tormenta también, conectando mi biografía, mi historia y la empresa. Y por eso quisiera que ustedes me dijeran hoy, para esas personas que todavía nos ven como con incredulidad, porque a veces es, no, estás hablando de ser feliz. La felicidad no existe. Uno en la vida hace lo que le toca. Sabemos que hay personas que están en procesos diferentes, es verdad, y que les corresponde otro tipo de procesos. Pero para esa persona que tiene esa espinita o está cuestionándose encontrar realmente sentido, como Cata Jaramillo nos dice, levantarse cada día y disfrutárselo. Y somos tres personas que podemos dar testimonio de que sí se puede no vivir en realidades ideales, sino realmente vivir sintiendo que tu proyecto es un proyecto de felicidad. Antes de empezar les decía, me siento viviendo un proyecto de felicidad. Ese nombre es muy hermoso, tiene mucho, es muy profundo el nombre que eligieron para su empresa. ¿Qué les decimos a esas personas que todavía sienten que esto es un sueño o es idílico o una utopía? Yo quiero hacer un paréntesis primero. El nombre se lo dictaron a Cata, que a mí esa historia me parece hermosa. Cata se levantó mirando al cielo desde su casa y vio mi proyecto Felicidad de al frente. Y la verdad tiene muchos significados muy profundos, es verdad lo que tú dices.
Es verdad. Sí, la verdad es súper bonito porque lo que les decía ahorita, cuando veníamos como pensando qué hacer, fue una noche en la que no dormí absolutamente nada y era como si me mostraran todo, o sea, era, quieren compartir, listo, debe ser un proyecto de compartir, debe ser un proyecto de conocimiento, debe ser un proyecto de paz, debe ser un proyecto de vida y la vida es para venir a ser feliz y entonces el nombre es como coherente, o sea, los procesos espirituales son un proyecto de vida y ese proyecto te tiene que llevar a la felicidad. El único propósito y objetivo de estar acá es ser feliz. Entonces, si todo lo que haces no es la construcción de un estado de felicidad, pues entonces no hay propósito. Entonces, el nombre es esa construcción, obviamente a través de lo que nosotros hacemos, que son como herramientas espirituales. Que Bueno, con no, respecto genial. a la pregunta que hacías, que a esas personas que todavía están viviendo en porque me toca o viviendo una situación que les parece muy angustiante, ahí lo primero es como tomar una decisión de empezar a ver las cosas diferentes. Y ahí es cuando hablamos mucho del ego. El ego nos lleva a siempre a estar viviendo desde el miedo, el sufrimiento y quedarnos estáticos sin ver el aprendizaje. Entonces, cuando uno toma una decisión y empieza a decir, tengo que ver más allá, empieza a sacarle provecho a esas situaciones que está viendo y empieza a entender para qué son esas situaciones y que de verdad esas situaciones son maestros de vida para poder ver más allá, vivir de una forma diferente y darse cuenta que sí podemos vivir felices. Y que de hecho, como dice Cata, es nuestro propósito de venir aquí, es nuestro propósito de vida. Me parece muy interesante porque pues en el trabajo que las tres hacemos particularmente es de pronto abrirle la puerta a las personas verse mejor, comprender lo que les rodea, las experiencias que han tenido y de ellas extraer sus talentos, potenciarlos porque finalmente hoy yo me encuentro con dos mujeres que con seguridad sí las veo 20 años atrás, con seguridad tenían esa misma luz y esa energía, pero pues porque a ustedes no las cambiaron por otras, ¿no es cierto? Simplemente hoy brillan o se conectan con lo mejor que tienen y eso mejor lo vieron a través de las experiencias no tan chéveres que todos hemos vivido. Entonces aquí yo creo que podemos concluir diciendo que todos tenemos ese potencial, todos tenemos un propósito, yo creo que ustedes también lo confirman, yo sigo investigando, me encanta preguntar a la gente, ¿de verdad para ti existe un propósito? Me gusta pensar que sí tenemos una tarea contundente que hacer en este proceso y si lo volvemos empresa y organización significa porque que tiene más permiso para llegar a muchas más personas. También confirmo con ustedes que el propósito se materializa en el servicio. Entonces, cuando cuentan la historia de se dictó el nombre, Cata Jaramillo dice, vienes a compartir. Entonces, el momento en que se expande el propósito es cuando, bueno, ya lo hemos recibido, entreguemos. Entonces, no sé, tenemos unos minuticos ya para cerrar este espacio, unos 3 minutos. Me gustaría que las dos nos puedan dejar las reflexiones que tienen el camino hasta hoy. ¿Cómo se llega bien a un proceso de proyecto de felicidad? A un proceso de proyecto felicidad se llega primero sintiendo, o sea, hay que afrontar como lo que uno siente con total calma, con total paz, hay que aceptar tu vida, tienes que estar en paz con tu historia, porque si estás en paz con tu historia, la querés, la amas y ahí encontrás como el resumen de lo que estás haciendo. Cuando ya entendés tu historia, empezás a sentir ese amor por vos y por lo que vivís. Y ahí es la conexión, o sea, qué te gusta, qué te apasiona, qué sentís que puedes hacer mejor, cómo puedes compartir. Y ahí empieza como todo un proceso, que es un proyecto felicidad, pero para mí la base está en el sentir, o sea, es que el sentir nunca se va a equivocar. El sentir te dice, es así, no es así, entonces hacerle caso a tu sentir. ¿Qué consejo les doy? Saquen siempre 5 o 10 minutos del día a sentir. O sea, les va a dar una claridad en la vida que es la base de un proyecto de felicidad. Gracias, Que Cata. ahí entra mucho esa parte de tomar una decisión, hacer algo. Porque yo estoy sintiendo, y lo digo por mí porque yo me pasé mucho tiempo sintiendo, pero sin tomar decisiones. Quedándome simplemente en un anhelo, mirándolo como si fuera algo muy lejos y para otro tipo de personas que podían hacerlo. Hasta que llega el momento donde digo, pero ¿qué tengo que esperar si yo soy la única que puedo tomar la decisión? Entonces yo conecto mucho eso que dice Cata, de sentir que es indispensable y nunca dejemos de sentir y nunca dejemos de escucharnos, pero démonos la oportunidad de tomar decisiones. Y esas decisiones nos van a acercar cada vez más a ese propósito que tenemos o a eso que queremos lograr.
Y de hecho, para mí ha sido muy importante evaluarme como todos los días o muchas veces lo hago, qué comportamientos míos o qué cosas definitivamente me están alejando de mi propósito, para empezarlos a modificar, a corregirlos. Y que pueden estar dentro de mi ego, que pueden estar, que a veces no son perceptibles, pero entonces me doy cuenta que yo quería hacer algo hoy y me quedé todo el día metida en Instagram. Digo, eso es un escape que estoy usando para evadir algo que quiero, pero es porque mi ego tiene miedo de lograrlo. Entonces ahí empiezo a tomar la decisión de listo, entonces bajémosle el tiempo a esto para poderme enfocar. Y en la medida en la que uno va tomando decisiones que vayan acercando al propósito, te vas sintiendo mucho más satisfecho y mucho más contento. Bueno, no, genial. Tenemos ahí el minuto para despedirnos. Las Catas, muchas gracias por estar en este espacio live, por compartir un poquito, porque sé que hay mucha más historia y mucho más aprendizaje detrás de toda esa luz que ustedes emiten. Las pueden encontrar en @miproyectofelicidad. Igual lo vamos a dejar en la reseña del video. Y bueno, un abrazo. Gracias por este espacio y nos vamos a ver pronto. Vane, Claro gracias que por sí. invitarnos. Un Te abrazo. quiero mucho. Yo Nos también encanta las estar quiero acá. mucho. Chao. Chao. Chao.